Alimpuncha y cachun Antoniano Cuna, Iñiwa, Alincaiwa, Yachaiwa. Buenos días, queridos estudiantes, queridos antonianos, con fe, disciplina y estudio. Espero que se encuentren felices en casita, trabajando los ejercicios que les enviamos. Lo más importante, compartiendo con la familia. Recuerden que no deben de salir de casita. Recuerden que deben de lavarse bastante las manitos, ¿sí? Muy bien, el día de hoy les traigo un tema muy importante. Recuerden que las anteriores hemos estado trabajando, ¿qué? Sustantivos, ¿no es cierto? Hemos trabajado sustantivos comunes, propios. ¿Y qué nos tocará hoy? Yo digo flor. Y después digo flores. Digo gato. Y después digo gatos. Digo guaina. Después digo guainacuna. A ver, si digo michi, michicuna. Alco, alcocuna. Ajá. ¿De qué se tratará nuestro tema del día de hoy? ¿Adivinan? ¿Sí? Muy bien. Número del sustantivo, el singular y plural. Eso nos toca trabajar el día de hoy. Muy bien. ¿Ustedes sabían cómo se dice número del sustantivo en quechua? No, ¿no es cierto? Ahora van a saber. Aquí tenemos el título, dice Sutik Yupainin. Sutik Yupainin son los números del sustantivo. Muy bien. ¿Y cómo se dice singular? Aquí está, Julia Yupay. ¿Y cómo se dice plural? Aska Yupay. Muy bien. Como ya hemos trabajado sustantivos, hemos hecho 20 sustantivos comunes. También 20 sustantivos propios. Ahora vamos a reflejar aquí en lo que es singular y plural lo que hemos aprendido, ¿sí? A ver, ustedes me van a dictar los sustantivos, sustantivos singulares, en singular, unidos, ¿no es cierto? A ver, tica. ¿Qué cosa es tica? A ver, díganme, chicos. Tica es flor, ¿no es cierto? Tica, flor. Otro ejemplo. Michi. Gato, alco, perro, ¿no es cierto? Añas, sobrino, ato, zorro, ¿no es cierto? Guaina, joven. Después sipas, señorita, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué otro ejemplo? A ver, guasi, casa. Guasi, casa, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos tica, flor, michi, gato, alco, perro, añas, sobrino, ato, zorro, guaina, joven, sipas, señorita, y por último, guasi, casa, ¿no es cierto? Muy bien, pero profesora, ¿cómo lo convierto singular ahora plural? Ajá, ¿cómo lo convertimos? Ustedes ya saben, ¿no es cierto? ¿Qué se le aumenta? Cuna. Muy bien los que están atentos. Tica. ¿Qué le iba a aumentar? Cuna. Muy bien, juntos, ¿ya? Entonces se va a convertir ticacuna. En plural, singular solo tica, en plural ticacuna. Flores, ¿no es cierto? Ticacuna, flores. Para decir esa S, en quechua hay que aumentarle cuna, ¿no es cierto? Ticacuna. Muy bien. ¿Y cómo lo convertimos michi a plural? Ajá.
Le voy a poner acá Michi. Michi. ¿Qué me falta? Cuna. Cuna, ¿no es cierto? Acá dice gato. Y acá dice gatos. Fácil, difícil. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Alco. Ahora tengo que convertir al alco. Al perrito. A perros, ¿no es cierto? Ajá, ya está. Alcocuna. Alco singular. Alcocuna plural. ¿Ustedes sabían esto? No, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo. Muy bien. Y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más. ¿No es cierto? Añas. Ahora vamos a convertir al añas. Ya, muy bien. Lo escribo acá, añas. ¿Qué me falta? Cuna. Añas, cuna. Sobrino, sobrinos. Sobrino, sobrinos. ¿Ya? Ato. Ahora me toca con ato. ¿No es cierto? ¿Qué me falta? Cuna. Ato, cuna. Siempre van a ir juntos, ¿ya? No son separados. Lo estoy poniendo con dos colores para que ustedes puedan identificar, ¿sí? O ver cuál es la diferencia del singular con el plural. Pero ustedes lo pueden hacer con el mismo color, pero juntos, ¿ya? Muy bien, Huayna, joven. Huayna. ¿Qué me falta para que sea plural? Ajá. Cuna, ¿no es cierto? Y dice joven, jóvenes. Joven, jóvenes, ¿no es cierto? Huayna, huayna, cuna. Sipas. 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 ¿Qué me falta? Cuna. Sipas, cuna. Ya está, ¿ya ves? Sipas, sipas, cuna. Señorita, señoritas, señoritas. ¿Ya? Guasi. 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 ¿Y qué le falta para que sea plural? Ajá. Guasicuna. Muy bien. Miren la diferencia, ¿no es cierto? Para singular se pone como se escribe. ¿Ya podemos poner más ejemplos? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué le debo de agregar para que sea plural? Solo cuna. Lo copio el mismo y le pongo su cuna a todos y se convierte en plural. ¿No es cierto? ¿Cuántos ejemplos ustedes tienen que hacer? 20 ejercicios. ¿Ya? En su libro, a la parte final, tienen parte de los... en la página 57, si no me equivoco, tienen verbos y a partir de ahí viene parte del diccionario, donde ustedes van a encontrar lo que son sustantivos, verbos, adverbios, etc. ¿Sí? Y con eso nos vamos a apoyar para seguir trabajando. Ahorita hemos hecho 8 ejemplos, ¿no es cierto? 8 ejemplos, ¿ya? Y ustedes lo van a completar 20. Después de realizar esto, ¿qué debo hacer, profesora? Muy bien, ahora, después de haber hecho esto, van a hacer oraciones con estos mismos, ¿ya? Oraciones con estos mismos. A ver, por ejemplo, ya saben que oraciones es junta y maicuna, ¿no es cierto? Muy bien. No se olviden, siempre tienen que respetar la gramática. Sujeto, objeto y verbo, ¿ya? El verbo va a ir siempre al final. Eso siempre se tienen que recordar. Por ejemplo, a ver, digo, María, con el primer ejemplo. Y Cata, Arantin. ¿Qué está diciendo en mi ejemplo? Que María compra flor.
¿no es cierto? María y Cata rantin. Pero, profesora, esto es en singular, ¿no es cierto? Primero vamos a hacer ejemplos en singular, pero para que tengan en cuenta, yo solo le puedo poner a Casito para que se convierta en plural. Cuna. Vamos a hacer un espacio aquí. Tika cuna. Recuerden que siempre tienen que poner el sufijo tapi, wan, kama, de acuerdo a lo que van a utilizar en la oración, ¿no es cierto? Ranting. ¿Ya ves? Lo he convertido mi oración en plural, ¿no es cierto? Solo le he puesto cuna, igualito, he respetado la gramática, mi sujeto es María, mi objeto es flores y mi verbo es ranting, comprar. Sencillo, ¿no es cierto? Vamos a hacer primero en singular y luego en plural, ¿sí? Para que ustedes también se vayan dándose cuenta, porque después van a realizar 10 ejercicios en su libro, ¿ya? Muy bien, acá singular nomás lo vamos a poner, ¿ya? Ikata ranting, ¿no es cierto? A ver, Michi. Juan, Michi, no se olviden, ya este sufijo también lo voy a poner con otro color para que no se olvide. Juan, Michi, Juan, pujla, mi verbo, ¿ya? Ahora me toca poner verbo. Pujla, ¿no es cierto? Muy bien, esta ta lo voy a poner también con otro color para que no se olviden al momento de realizar sus oraciones, ¿ya? Así, para que puedan entender. Ticata, ¿no es cierto? Ranti. Ahí está, miren. Profesora, pero el singular también puede ir como sujeto, sí. Sí puede ir, puedo decir Michi, halcón, pujlan, el gato con el perro juega, ¿no es cierto? La segunda traducción, acá que dice, Juan, Michi, van pujlan. Juan juega con el gato. Y a Juan juega con el gato. Así se lee, ¿no es cierto? En castellano. En quechua dice Juan, Michi, van pujlan. Pero en castellano voy a decir Juan juega con el gato, ¿cierto? Juan juega con el gato. Igual acá, María y Cataranti. María compra la flor, ¿no es cierto? María compra la flor. Otro ejemplo con alco. A ver, como decía Danas, alco, ucupi. ¿Qué va a ser? Miju, ¿ya? Comer, verbo comer. Miju. ¿Ya está? Alco, ucupi, miju. Lo que es singular, plural, puede ir también siendo partícipe como sustantivo o como objeto también, ¿ya? ¿Qué dice acá? Alco, ucupi, miju. El perro come en el plato, ¿cierto? Pi significa en la en, ¿no es cierto? Muy bien. Otro ejemplo, añas. A ver, ¿cómo pondrían añas? A ver, añas. Orcopi, ¿no es cierto? En él, en la. Orcopi. ¿Qué cosa? ¿Qué verbo? Purin. Purin, muy bien. Añas, orcopi, purin. El zorrino camina en el cerro. ¿Pero dónde dice el zorrino, profesora? Muy bien, los artículos en quechua no existen. ¿Ya? Los artículos no existen. Se ponen de frente el sujeto. ¿Ya? El perro, el zorro, ya no hay. El perro, no existen los artículos. ¿Ya? Ustedes ya me entienden cuando les digo que no existen los artículos en quechua. Entonces, de frente, zorro.
perro, ¿no es cierto? Muy bien, nos toca con el ato. ¿Qué cosa hace el ato? A ver. Ato. Pam. Papi. ¿Qué cosa hace el zorro en la pampa? Pawan, corre, ¿no es cierto? El zorro corre en la pampa. Ato, pampapi, pawan. Pawa es correr. Muy bien, ¿cierto? Puede entrar como objeto también. Otro puedes decir Juan wasipi mijun. Juan come en la casa. Muy bien. ¿Ya han entendido lo que son las oraciones en singular? Sí, ¿no es cierto? Son las oraciones simples que hemos estado haciendo, solo que en este caso estamos identificando singular y plural. Ahora nos toca realizar oraciones en plural. Muy bien. Con tica otra vez. ¿A quién le vamos a poner? Juan. ¿Ya? Tica. ¿Qué me falta para que sea plural? Cuna. Cuna. Ajá. No se olvide el sufijo, ¿no es cierto? Tica, cunata. ¿Qué cosa va a ser? ¿Cómo le digo regar? A ver. Carpan, ¿no es cierto? Carpan, muy bien. Juan riega las flores. ¿Ya? Juan riega las flores. A ver, con algo. Algo. Cuna. Cuna. Recuerden que puede ir como sujeto o como objeto. En este caso lo voy a utilizar como sujeto. Algo cuna. Wasipi. Pucllancu. ¿No es cierto? Pucllancu. Profesora, pero para animales utilizamos solo la N. Pucllan nomás debería decir no. En este caso estamos hablando de cantidad de perros, ¿no es cierto? Si se recuerdan en la conjugación de verbos, en ellos se agregaba NQ, encu, ¿no es cierto? Así lo vamos a utilizar cuando se trata que el sujeto vaya con cuna, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora otro ejemplo con Michi. Nos hemos olvidado nuestro Michi, a ver. A ver, ¿a quién le vamos a poner? Ana. Michiwan. Michi. Ya, con otro colorcito, ya, Michi, porque ya estamos en plural. Michi. Cuna. Juan. Puño, así le vamos a poner, puño. Ana duerme con los gatos, ¿ya? Ana michikunawan puño. Ana michikunawan puño. ¿Se ha podido en el primer ejemplo de singular de repente los mismos agregarle el cuna? Sí, se ha podido hacer. Pero como nosotros necesitamos practicar, vamos a realizar otras oraciones utilizando diferentes verbos, ¿ya? No tienen que utilizar el mismo verbo, puño y puño y puño, y para todos conocemos bastantes verbos. En quechua hay 500 verbos. Los que tenemos manual de trabajo, tenemos 500 verbos. Entonces hay que utilizarlos, ¿ya? ¿Con quién nos toca? Añas.
¿A quién le vamos a poner? A ver. A ver. Fernando Añas Kunata. ¿Qué cosa va a ser? Añas Kunata. Kawan. Entonces va a decir Fernando Añaskunata Kawan. Fernando mira los zorrinos, ¿no es cierto? Fernando Añaskunata Kawan. Muy bien, ahora ¿con qué nos toca? Con ato, ¿no es cierto? A ver, ¿qué otro ejemplo? Noka. Ato. Atokunawan. Ya, digamos que en este caso voy a caminar, ¿ya? Atokunawan Purini. ¿No es cierto? Noka atokunawan Purini. Yo camino con los zorros. Noka atokunawan Purini. Muy bien. Ustedes lo pueden realizar con Huayna, con Zipas, con Huasi y con otros ejemplos más, ¿no es cierto? Si tienen dudas, pregunten. Lo único que les voy a pedir, chicos, es que practiquen en casita junto a los papás las oraciones. Los papitos también pueden aprender nuestro idioma quechua. Qué tan dulce es aprender, ¿no es cierto? Conmigo, Tupalanchiscama. Hasta la próxima clase, chicos. No se olviden a seguir practicando este hermoso idioma. ¡Chao! Tupalanchiscama.